Chicos, vamos a empezar la segunda sesión. Por favor, les encargo sus asistencias en el chat, por favor. Nombre completo y campus de origen. No se les vaya a pasar. Bien, vamos a dar unos cuantos segunditos para que sigan ingresando los compañeros. Bien, ok. Vamos a continuar. Nos quedamos en la sesión pasada, ¿verdad? Acerca de la diferencia, ¿verdad? O más bien primero fijándonos en la definición y en la actividad que realiza cada uno, ¿verdad? Estamos hablando de los sujetos del derecho tributario aduanero, en donde vimos hay dos tipos de sujetos, activos y pasivos. Los sujetos activos únicamente, como sujeto activo está el Estado, ¿verdad? Que son los únicos facultados para hacer, digamos, este tipo de, o recibir este tipo de tributo, de impuesto o arancel, ¿verdad? Por operaciones de comercio exterior. Y los sujetos pasivos, que ahí sí ya hay una gran variedad de sujetos pasivos, ¿verdad? Lo que tenemos aquí enfrente de ustedes, ¿verdad? Lo que tienen ustedes en la pantalla es la ley aduanera 2020, ¿verdad? Como les digo, esta ley la pude encontrar en la página del Senado y se puede bajar en PDF, como les digo, está muy, muy sencillo. Bien, nos dice el artículo primero de la ley aduanera, ¿verdad? Que en primer término nos dice que esta ley, la de los impuestos generales de importación, exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de las mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero, ¿verdad? Que también vamos a ver el día de hoy qué se entiende por despacho aduanero según la ley, y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. Entendamos como hechos o actos, ¿verdad? Obviamente el pago, en este caso de los correspondientes aranceles. Ahora bien, de acuerdo a lo que dispone el segundo párrafo, nos dice que quienes están obligados, en este caso, al cumplimiento de las citadas disposiciones, obviamente incluyendo el pago por dichos aranceles, y tenemos a los siguientes. Tenemos a los propietarios, tenemos poseedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior. Quiero indicarles una cuestión que también habíamos hablado en la sesión anterior. Si se dan cuenta, este pequeño enunciado, por ejemplo, que está abajo del primer párrafo del artículo primero de la ley aduanera, donde nos dice párrafo reformado, DOF, acuérdense que DOF les comentaba que es el diario oficial de la Federación, con fecha 30 de diciembre del 96, esto quiere decir que este mismo párrafo anteriormente, obviamente en años anteriores al 96, ¿verdad? Venía de manera diferente. Entonces, aquí lo que me dice en este caso, esta pequeña oración, ¿verdad? En color azul, es la fecha en donde fue reformada, donde salió, acuérdense lo que los que les acabo de comentar, ¿verdad? Que es en el diario oficial de la Federación donde realmente se hacen oficiales, ¿verdad? Los cambios, reformas, derogaciones y demás. En este caso, este párrafo en particular fue reformado el 30 de diciembre del 96. Anteriormente probablemente tenía algún otro tipo de concepto o le suprimieron algo o le añadieron algo, ¿verdad? No lo sabemos. Pero es el que está ahorita en vigor. De igual manera, el párrafo que acabamos de leer fue un párrafo reformado, pero si se dan cuenta es más actualizado. Fue el 25, en este caso fue de junio del 2018, ¿verdad? Por medio del diario oficial de la Federación. Entonces, es lo que les comento. Pueden ustedes encontrar textos, ¿verdad? De algún determinado autor, muy buenos, actualizados en sus épocas, pero sí es necesario fijarse en el año de, en este caso, de edición. Si son varias ediciones y la última edición, digamos, es a lo mejor los 2 últimos años o el último año, entonces estamos hablando de una edición totalmente actualizada, que les pudiera servir probablemente hasta en un 90%. Pero ya de unos 3 años hacia atrás ya no son obsoletas, y claro que sí nos pueden servir como una guía, es muy cierto.
la información es muy importante, ¿verdad? Nos puede servir como referencia, sin embargo, hay que tener la conciencia de que pueden ser que algunas partes que menciona el texto puedan estar ya totalmente reformadas, como nos dice aquí, o en algunos casos inclusive hasta derogados, o sea, suprimidos, vaya. Entonces es importante lo que les decía anteriormente. Bien, entonces vamos a regresar, les voy a seguir compartiendo pantalla de la presentación. Recuerden que esta presentación va a estar al término de las clases después de las 12:40 en su plataforma y posteriormente pues los videos, ¿no? Para que ustedes puedan repasar. Bien, entonces, ahora sí tenemos el concepto más claro en cuanto a los sujetos. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de este tema? Vamos a ver a los sujetos activos, ¿verdad? En este caso al Estado, ¿verdad? Como único sujeto activo, lo vamos a desglosar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos hacen? Sabemos a grandes rasgos que lo que hacen, pues, es el cobro, ¿verdad? De estos impuestos a operaciones internacionales o de comercio internacional o exterior. Y el sujeto pasivo, pues en este caso, como nos dice el primer párrafo, son las personas a quienes la ley responsabiliza de su pago. ¿Quiénes son? De acuerdo al artículo 1 del segundo párrafo, propietarios, poseedores, tenedores, bla, 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 etcétera, etcétera. Aguas porque en base a esto, este párrafito, va a venir la tarea, ¿sí? La tarea ustedes la van a tener posteriormente en su plataforma al término de las clases, ¿sí? Pero básicamente se refiere a esto. Entonces, mucho ojo, por favor. Bien, vamos entonces a pasar a ver el sujeto activo, ¿sí? Sabemos, como les comentaba anteriormente, a grandes rasgos, que el sujeto activo es el Estado, ¿verdad? Pero, ¿qué me dice acerca de esta situación la ley aduanera? De acuerdo al artículo, en este caso, número 3 de la ley aduanera, nos dice, las funciones relativas a la entrada de mercancía al territorio nacional o a la salida del mismo son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras. Vamos a ver quiénes son estas autoridades aduaneras. En este caso, vamos a ver con mayor detenimiento quiénes son, quienes conforman el sistema aduanero mexicano, o también conocido como SAM, S-A-M, ¿verdad? Que ustedes a lo mejor los van a poder encontrar en algún texto, ¿verdad? Entonces, aquí aquí es LA, nos referimos a la ley aduanera, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver en este caso las instancias directas que hacen valer tales facultades, ¿verdad? Lo único que les puse aquí nada más fue, digamos, el párrafo en este caso, el que nos habla específicamente del tema, ¿verdad? Hay artículos que se extienden por muchas fracciones, ¿verdad? Las fracciones son aquellos números romanos que nosotros nos encontramos dentro de cada una de los artículos, ¿verdad? Entonces, yo lo que les hice fue ponerles específicamente el párrafo o la fracción que habla directamente de lo que vamos a estar tratando, ¿no? Para no ponerles toda la ley. Si ustedes tienen alguna duda, también pueden acudir. Como les digo, aquí les dejo la referencia, ¿verdad? Y la ley. Acuérdense que LA se refiere a la ley aduanera, ¿verdad? Nada más que, pues, obviamente, para simplificarlo, lo pueden ustedes revisar con mucho gusto, ¿eh? Pero bueno, entonces ya vimos que estas funciones relativas a la entrada de mercancía al territorio nacional o a la salida del mismo son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras. Ahora bien, de acuerdo al artículo 2, fracción segunda de la ley aduanera, aquí no se los puse, pero se los voy a mostrar rápidamente. Como les digo, por lo regular son leyes que sí son bastante extensas. Por ejemplo, aquí está, ¿verdad? Aquí, para efectos de esta ley, como les digo, se consideran, y aquí tienen algunos conceptos, ¿verdad? Que a lo mejor cuando ustedes lean la ley, si ven, por ejemplo, que nada más menciona secretaría, en el artículo 2 les van a decir específicamente a qué tipo de secretaría se refiere. En este caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando ustedes sepan, ¿verdad? O mencione la palabra mercancías, bueno, ¿a qué se refiere mercancía? Pues son todos aquellos productos, artículos, bla, bla,
aquí más o menos les viene el significado de lo que para la ley significa mercancías, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos, fíjense, procuren en cada artículo buscar en cada ley, perdón, buscar este artículo en donde les mencione para la ley a qué corresponde para cada concepto, ¿verdad? Porque igual la ley también lo que busca es que el entendimiento sea más práctico y en lugar de poner Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada renglón, pues lo simplifica por medio de Secretaría. Entonces hay que ser muy observadores en este aspecto. Bueno, ¿qué es lo que nos dice, volviendo nuevamente aquí a nuestra presentación? Ya vimos que en el artículo número 2, la fracción 2 nos dice que la ley aduanera reconoce las autoridades aduanales como las entes que tienen competencia para ejercer las facultades que la propia ley aduanera establece y que además colaborarán con las autoridades extranjeras en los casos y términos que señalen las leyes y los tratados internacionales de los cuales México sea parte. Vamos a ver si realmente nos comenta esto. Vamos a verlo nuevamente. A ver. Si alguien puede, por favor, leerme la fracción 2 del artículo 2, por favor. ¿Alguien que no haya participado? Yo, maestra. A ver, Evelyn, y posteriormente seguiría Andrea. A ver, Evelyn, por favor. Dice, autoridades aduaneras a las que de acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría y además disposiciones aplicables tienen competencia para ejercer las facultades que esta ley establece. Ok, ahora bien, fíjense bien, la ley nos está mandando específicamente al reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo para este fin, pues obviamente ya me di mi chapuzón el día de ayer en estos reglamentos y demás. Ahorita se los voy a compartir. Aquí está. A ver, ahorita se los voy a pasar. Les voy a compartir la pantalla. Entonces, es muy común que las leyes les manden a su vez a otros reglamentos o a otras leyes. En este caso, los está mandando al reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es lo que vamos a ver ahorita. Creo que ya la veo, ya la tenemos. Aquí está. Bien, aquí como se dan cuenta, esta es el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no es lo mismo que la ley de Hacienda y Crédito Público en este caso, o no es lo mismo que la ley aduanera, ¿verdad? Es otro tipo de ley. En este caso nos está hablando que, fíjense bien, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tendríamos que irnos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para saber a qué tipo de despacho de asuntos se refiere, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues no nos vamos a meter tan a fondo en este tema, pero sí me es necesario, ¿verdad? En este caso, saber, de acuerdo a la ley aduanera, me está diciendo, de acuerdo a su fracción 2, que son aquellas autoridades aduaneras las que están de acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría y demás disposiciones aplicables. Entonces, ya yéndonos al reglamento interior, vamos a ver que dice que al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará la Secretaría de Despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de. Entonces, todos estos que ven ustedes aquí, desde el inciso A, servidores públicos, pasando por todos aquellos servidores públicos, B, unidades administrativas centrales, nos pone aquí todo tipo de unidades administrativas centrales. Luego nos pone, no hay un inciso C, si se dan cuenta. Todas estas personas dependen, en este caso, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y vamos a buscar, por ejemplo, dónde aparecerían las aduanas. Aparecen, vamos a ver, o aquí está. Fíjense bien, pero obviamente que si estamos hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estamos hablando de que pues es el órgano máximo que regula en sí todos los ingresos, pero si se dan cuenta, pues tiene
tiene diferentes, en este caso, diferentes unidades, ¿verdad?, de legislación tributaria. Miren, aquí están: la Dirección General de Tratados Internacionales, la Dirección General de la Junta de Legislación y Estudios Tributarios, Dirección General de la Junta de Legislación Aduanera y Comercio Exterior, y la Dirección General de la Junta de Legislación de Derechos, Productos y Aprovechamientos, si se dan cuenta. Entonces, realmente son distintas unidades las que conforman, en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, teniendo, ¿verdad?, dentro de sus, en este caso, responsabilidades, pues, lo que veíamos en cuanto a las autoridades aduaneras. Bueno, nada más era cuestión para que ustedes pudieran verlo, ¿verdad? Y de alguna forma visualizar a qué se refiere. Ahora, vamos a seguir con nuestra presentación. Aquí se los dejo un poquito ya mucho más, no un poquito, más explicado este punto. Nos dice que puntualizamos también que en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT y el AGA, que son las autoridades o la Administración General de Aduanas, son instancias directas que hacen valer tales facultades. Sin embargo, y sumado a lo expuesto, las diferentes colectividades institucionales reconocen la participación de otras instancias, las cuales vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a empezar primero, ¿verdad?, por aquella, en este caso, secretaría que está involucrada, ¿verdad?, en esta cuestión que nos comenta, o como sujeto activo más bien, la que nos comenta el derecho tributario aduanero. Vamos a ver, archivo. Aquí está. Bien, entonces nos habla también, si se acuerdan del artículo 131, en el segundo párrafo específicamente nos habla que el Ejecutivo Federal tiene algunas facultades, ¿verdad? Tiene facultades en cuanto a en cuanto al comercio exterior. Por favor, alguien que me pueda leer esta filmina. ¿Le puede leer? Ah, ¿quién seguía? Seguía alguien, perdón. Alguien le había dicho que leyera. ¿Leyó Evelyn? ¿Alguien más que quiera participar? Era yo, maestra. Ah, adelante, Andrea, por favor. 4.2 del sujeto activo en el derecho tributario aduanero mexicano. El Ejecutivo Federal, representado por el presidente de la República, juega un papel importante en la determinación de las instituciones aplicables sobre el comercio exterior, siendo la máxima unidad rectora en materia aduanera, cuyas decisiones son respaldadas por el Senado de la República. A resumidas cuentas, podríamos enumerar un sinfín de atribuciones del Poder Ejecutivo, pero solo hasta ahora mencionar las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Comercio Exterior y la Ley Aduanera le confieren. El artículo 143 de la Ley Aduanera dice: además de las que se confieren, otras leyes son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal en materia aduanera. Punto número 1, establecer o suprimir aduanas fronterizas, interiores y de tráfico aéreo y marítimo, así como designar su ubicación y funciones. 2, suspender los servicios de las oficinas aduaneras por el tiempo que juzgue conveniente, cuando así lo exija el interés de la nación. 3, se deroga Sí. fracción derogada DOF 912 del 2003. El 4, establecer o suprimir regiones fronterizas. Muy bien, ok. Entonces, como ustedes ven, ¿se acuerdan que anteriormente ya habíamos visto pues, el artículo 131 constitucional? Y les comentaba también que es en el segundo párrafo específicamente, ¿verdad? Donde se señalan las facultades dentro de la Constitución
que en este caso el Ejecutivo Federal, representado por el Presidente de la República, tiene en materia de comercio exterior. Ahora bien, les voy a recordar un poquito lo que decía en este caso el artículo 131 constitucional para aquellos que no lo recuerden bien. Como les decía yo, este es el artículo que más señala, ¿verdad? Que más hace referencia a la cuestión de el comercio exterior. Y nos habla, obviamente, de la facultad privativa de la Federación para poder gravar las mercancías que se importen o exporten. Sin embargo, en cuanto a las actividades que realiza, en este caso, el Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, pues tiene otro tipo de responsabilidades. Siendo una de ellas, pues que él tiene la facultad de aumentar, decíamos anteriormente, disminuir o suprimir, ¿verdad? Aquellas cuestiones referentes a los aranceles, ya lo veíamos específicamente en el 131, ¿verdad? Es la facultad del Ejecutivo. También nos habla del artículo 143 de la ley aduanera, donde aparte, como dice, de todo lo que le confieren otras leyes, son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, y ya vimos lo que nos comentaba la compañera hace un momento, en cuanto a las atribuciones del Poder Ejecutivo en la ley aduanera. Si se dan cuenta, esta fracción, ¿verdad?, fue derogada en el 2013. ¿Qué quiere decir? Que aquí hubo anteriormente una atribución, la cual debido a la estrategia que de aquel entonces, ¿verdad? Si estamos hablando del 2013, si mal no me equivoco, fue durante el gobierno de Felipe Calderón, ¿verdad? En donde se hizo o se derogó esta fracción. ¿A qué se refiere derogar? Derogar se refiere a suprimir, en este caso, alguna parte específica, alguna fracción, algún inclusive artículo, debido a cuestiones, como les había dicho anteriormente, a lo mejor ya es bastante anticuado el artículo, o, ¿verdad? O a lo mejor el procedimiento, hubo cambios en algún tipo de procedimiento que era necesario modificar, ¿verdad? Desde la raíz, en este caso, pues desde la Constitución y demás. Bien. Vamos a lo que sigue. Ahora bien, ¿qué dice el artículo 4, las fracciones 2 y 6 de la Ley del Comercio Exterior con respecto a las facultades del Ejecutivo? A ver, por favor, si alguien me puede apoyar. ¿Nadie? ¿Participación? ¿Nadie? Todos están dormidos. Yo puedo leer. A ver, Carla, por favor. Angélica, toma la foto. Ok, es el artículo 4. Sí, a partir del 2, por favor, aquí. Ok, el 2, regular y restringir o prohibir la exportación e importación, circulación o tránsito de mercancías cuando le estime urgente mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Establecer medidas para regular o restringir la explotación o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial de la Federación. 3. Establecer medidas. Es el mismo. Ah, sí, tienes razón. No es lo mismo, es diferente. La circulación o tránsito de mercancías extranjeras por el territorio nacional procedentes de él y destinadas al exterior a través de acuerdos expedidos por la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial de la Federación. 4. Conducir negociaciones comerciales internacionales a través de la Secretaría sin perjuicio de las facultades que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal, fracción reformada 24 de enero del 2006.
5. Coordinar a través de la Secretaría la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados en las actividades de promoción del comercio exterior, así como concertar acciones en la materia del sector privado y fracción reformada DOF 24 de enero del 2006. Ok, gracias, Carla. Bien, entonces, de acuerdo, como le decíamos anteriormente, de acuerdo a la ley del comercio exterior, vienen otras facultades precisamente para el representante del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, en materia de comercio exterior. Ya vimos inclusive que se hace referencia al artículo 131, donde, como les comentaba anteriormente, nos dice que este representante del Poder Ejecutivo, pues, podrá ser facultado por el Congreso de la Unión o en su defecto por la Comisión Permanente para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el mismo Congreso, ¿sale? Entonces, él por sí solo no puede hacer cambios, ¿verdad? En este caso, a las tarifas de exportación e importación, pero sí puede hacerlo a través, obviamente, claro, de la aceptación o de la anulación, en su caso, ¿verdad? Al ser anuladas, puede hacer uso de esta facultad o de esta atribución, ¿verdad? Al poder enviar a través del, o a poder enviar al Congreso de la Unión todas aquellas situaciones o todas aquellas propuestas, ¿verdad? Por parte del Ejecutivo. Bien. Ahora vamos a pasar entonces a los otros órganos, como vimos anteriormente, que también actúan como parte de este sujeto activo en el derecho tributario aduanero mexicano o que intervienen dentro de. Nos dice que aquí, en 1997, la Administración General de Aduanas pasó a formar parte del recién creado SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Alguien sabe a lo que es el SAT? ¿Qué se refiere el SAT? ¿Nadie sabe qué significa el SAT? Secretaría de Atribución Tributaria. Algo así. Tributaria. Algo así, ahorita lo vamos a ver. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese es el SHCP, esa es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahorita vamos a ver a qué se refiere el SAT, chicos. Aguas con eso. Dice, este gesto significó el inicio de la coordinación de múltiples actividades a favor del comercio exterior, más allá del papel de recaudador fiscal. Las atribuciones principales a estas tres entidades, ¿verdad? ¿De cuáles tres entidades estamos hablando? De la AGA, que es la Administración General de Aduanas, del SAT y de la Secretaría de Hacienda. Bien. Las atribuciones principales de estas tres entidades se detallan a continuación, empezando, pues, obviamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos dice que a través de este artículo 144 de la Ley Aduanera le reconoce a la Secretaría una nutrida cifra de facultades, destacando las siguientes en relación al despacho aduanero. Les puse por aquí las primeras 10, obviamente, si se las muestro, tiene cerca de, a ver, ahorita se las voy a mostrar rápidamente, en la ley aduanera, artículo 144. Ley aduanera 144. De hecho, aquí tiene hasta su propia pestañita y aquí lo puedes buscar de volada sin necesidad de estar buscando hoja por hoja. 144. Aquí está. Nos dice que en este caso, el artículo nos dice que de las siguientes facultades. Bueno, entonces vemos que hay una facultad, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver hasta cuántas tiene. Tiene 39. 39 facultades, una de ellas derogada. Una derogada. Bien, entonces, ¿a qué se refiere? Que tiene 39 facultades o 39, en este caso, actividades a las cuales esta secretaría compete dentro de lo que indica la ley aduanera, ¿sí? Entonces, como les comentaba, yo aquí vamos a regresar a la diapositiva, les puse las 10 primeras, ¿verdad? Y si se dan cuenta, la mayoría son fracciones reformadas.
que quiere decir que anteriormente existían, antes de la reforma, existían, pero tenían otro sentido. Entonces, ¿a qué se refiere dentro de el artículo 144 de la ley aduanera con respecto a las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Bueno, ellos son los encargados de señalar la circunscripción territorial de las aduanas y de las secciones aduaneras. Ellos son los que dicen dónde sí va y dónde no va, en este caso, cada una de las aduanas. Nos dice que comprueba que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias se realicen conforme a lo establecido en esta ley. O sea que ellos van a ser los vigilantes de que todo lo que mencione, en este caso, la ley aduanera, se cumpla. Va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Sí? Ahora bien, ellos mismos pueden o tienen la facultad para requerir de los contribuyentes, los responsables solidarios y terceros, la información y documentación relacionada con las obligaciones y requisitos que establecen las disposiciones fiscales y aduaneras, empleando, en su caso, el sistema electrónico que se disponga, ¿verdad? Otra de sus funciones, dice, recabar de los funcionarios públicos, fedatarios y autoridades extranjeras los datos y documentos que posean con motivo de sus funciones o actividades relacionadas con la importación, exportación o uso de mercancías. Cerciorarse que el despacho aduanero, los importadores, los exportadores, los agentes aduanales, y las agencias aduanales cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y las reglas que emite el Servicio de Administración Tributaria. Aquí está. Esto significa el SAT. Bien, ¿qué nos dice esta facultad? Bueno, que es en sí la Secretaría la encargada de que estos tres elementos, importadores, exportadores, agentes aduanales y agencias aduanales, cumplan con los requisitos establecidos de la ley. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo o promover, como lo menciona esta fracción, el despacho electrónico. Entonces, estas y varias facultades más, como vimos, son 39, 38, 39 más una, bueno, 39 incluyendo más bien la derogada, ¿verdad? Que vimos en la ley, son las que componen estas facultades. Ahora bien, aquí todavía está seguimiento. Ahora, con respecto al SAT, Servicio de Administración Tributaria, y muchos los hemos visto, de hecho, trabajando dentro de las instalaciones de la aduana, pero ellos en sí, ¿qué hace? Bueno, fíjense bien, el SAT nos dice aquí que ha sido el actor intelectual de la evolución del sistema aduanero mexicano, lo que en algunos textos ustedes pueden encontrar como SAM, dado que al ser el responsable de aplicar la legislación fiscal y aduanera desde hace más de 10 años, ha instrumentado proyectos para el mejoramiento de la infraestructura. O sea, que no nada más se dedica a, en este caso, aplicar. Sí, adelante, Ayton. Ayton, ¿tenías alguna duda? No, maestra, es que me equivoqué. Iba a poner el nombre del chat. Ok, perdón. Bien, entonces, les decía que aparte de ser el responsable de vigilar la correcta aplicación de la legislación fiscal y aduanera, también hace propuestas para el mejoramiento de la infraestructura, obviamente con la finalidad de que este proceso, ¿verdad?, de esta aplicación, pues sea cada vez más rápida, ¿no?, y más práctica, y todo también encauzado, como lo veíamos en las sesiones anteriores, ¿verdad?, encauzado a promover una homologación. En el caso, por ejemplo, si retomamos el TECMEC, ¿verdad? Vimos que dentro de los cambios que se hicieron del TEMEC con respecto al TELECAN, pues es el uso, ¿verdad?, de plataformas para poder compartir información. Entonces, no nada más es cuestión de que alguien, o en este caso el SAT, presente un proyecto para hacer un mejoramiento de la infraestructura por X o Y razón, sino también siguiendo, digamos, los lineamientos que algunos tratados, como en el caso del TEMEC, nos van marcando, ¿verdad? En donde al entrar obviamente en funciones, como lo vimos de acuerdo al DOF, el TEMEC formalmente entró en funciones en junio de este año,
¿verdad? Pues ya muchos trámites se tienen que hacer por, en este caso, medios electrónicos. Pues obviamente eso también obliga a las autoridades a que se haga un mejoramiento en la infraestructura, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son las facultades conferidas en este caso en la ley del SAT con respecto al derecho tributario aduanero mexicano? Bueno, vamos a ver. Nos dice en el artículo 7, aquí también les puse las más importantes, ¿verdad? Pues la primera es recaudar impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable. Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la unidad de apoyo para la inspección fiscal y aduanera. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales, determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal, obviamente, porque recordemos que quién es el único que puede hacer el cobro de estas, de estos derechos por estas operaciones internacionales. Chicos, ¿quién es el único que puede hacerlo? El gobierno. El gobierno o el Estado, ¿verdad? Exactamente. Bien, ejercer aquellas que en materia de coordinación fiscal correspondan a la administración tributaria. Bien, entonces, aquí lo que nos está diciendo en comparación a la Secretaría, mientras que la Secretaría, digamos que es el vigilante, ¿verdad?, de que todas las disposiciones en materia fiscal y aduanera se cumplan, en este caso el SAT, ¿verdad?, nos está hablando que es el responsable de aplicar. Él es el que aplica. Mientras uno vigila, el otro aplica, ¿verdad? Dentro de las facultades, como les digo, tenemos aquí varias que ustedes los pueden ver con mayor tranquilidad, ¿verdad? Inclusive ahí está también la referencia del artículo, ¿verdad? Y la ley, en este caso, es de la ley del SAT, que ustedes también pueden encontrar en internet. Sobre todo les digo, guíense por favor de aquellas páginas de gobierno, porque tienen, digamos, las ediciones más actualizadas con reformas y derogaciones y todo lo que esto implica, ¿verdad? Entonces, chequen bien eso, por favor. Ahora, llegamos desde lo más general, vamos a lo más específico. Entonces, ya pasamos por el Ejecutivo Federal. Acuérdense que estamos viendo todavía sujetos activos. Ya vimos las facultades, en este caso, del Poder Ejecutivo. Pasamos también por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pasamos por los servicios de administración tributaria y llegamos finalmente a lo que es el AGA, que muchos autores así lo nombran, o la Administración General de Aduanas. Entonces, ¿a qué se dedica en este caso la AGA? Nos dice que su misión es controlar la entrada y salida de mercancías del país mediante un servicio aduanero íntegro, transparente, justo y de calidad que facilite a los usuarios el cumplimiento de las disposiciones legales. Es decir, ellos, en pocas palabras, si lo podemos ver de esta manera, ellos son los encargados de hacer el trabajo de campo, vaya, ¿sí? Ellos son los encargados, como dice aquí, de brindar un servicio aduanero, ¿verdad? ¿A qué? Pues al control de la entrada y salida de mercancías del país, nos dice mediante un servicio aduanero íntegro, al hablarnos de un servicio íntegro, estamos hablando de un servicio completo, un servicio, digamos, transparente, honesto, nos dice aquí justo, apegado a ley y de calidad que facilite a los usuarios el cumplimiento de las disposiciones legales, ¿verdad? Ahora bien, se rige, nos dice aquí, bajo los siguientes 3 objetivos principales: la modernización del sistema aduanero, el combate al contrabando y la transparencia y mejoramiento de la imagen del servicio aduanero, ¿verdad? Estos son los 3 objetivos que, de acuerdo a la misma aduanas de México, pues son los que ellos siguen: modernización, combate al contrabando y la transparencia, obviamente, y mejoramiento de la imagen del servicio aduanero. Vamos a dejar hasta aquí esta sesión, vamos a regresar para ver lo que nos falta rápidamente y completar el tema para el día de hoy. Gracias, chicos, los veo en unos cuantos minutos más.